Es una fuerza fundamental de la naturaleza que se manifiesta en la atracción o repulso entre objetos, principalmente debido a la presencia de imanes o corrientes eléctricas. Para este experimento necesitamos un imán, una hoja y limadura de hierro. Colocamos la limadura de hierro encima de la hoja y colocamos el imán por debajo. Y podemos ver cómo las limaduras se alinean formando patrones y revelan las líneas de campo magnético del imán. Un campo magnético es una región del espacio donde una fuerza magnética puede ser detectada. Los imanes y las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Por ejemplo, el imán es un objeto que produce un campo magnético. Los imanes tienen dos polos, norte y sur. Los polos opuestos se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. El campo magnético sería así como el área alrededor de un imán donde puede detectar fuerzas magnéticas. Se representa mediante líneas de campo que salen del polo norte y entran por el polo sur. Para explicar bien el campo magnético se necesitará una brújula y un imán. Como se puede observar, la brújula señala hacia dónde. Pondremos la brújula cerca a un imán. La aguja de la brújula se alineará con el campo magnético del imán, señalando hacia el norte magnético del imán, o sea, hacia dónde está el imán. Aplicaciones en la vida cotidiana y en la tecnología. Brújulas utilizan el campo magnético de la Tierra para ayudar a la navegación, es decir, funciona para dar el sentido de orientación, o sea que con su auxilio podemos tomar la dirección deseada y encimarnos hacia el norte, el este y el noroeste, etc. Motores eléctricos, que son aquellos que utilizan la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas para convertir energía eléctrica en energía mecánica. Altavoces funcionan gracias a los campos magnéticos que convierten señales eléctricas en sonido. Trenes de levitación magnética utilizan imanes potentes para levitar y propulsar trenes en altas velocidades. También existen aplicaciones del magnetismo en la naturaleza, como por ejemplo, la Tierra misma actúa como un enorme imán con un campo magnético que nos protege de la radiación solar y ayuda a las aves y otros animales a orientarse durante la migración. El magnetismo es un fenómeno fascinante que afecta a muchos aspectos de nuestra vida, desde la tecnología hasta la naturaleza. Para este experimento necesitaremos una pila, dos ganchos, cinta, alambre de cobre y un imán. Se colocarán los seguros y se pegarán con cinta en la pila de tal forma que el seguro o la forma de círculo quede en la parte de arriba para poner el alambre de cobre, como se ve en el video. Luego le daremos vuelta al alambre de tal forma que en el centro quede una especie de anillo y que podamos pasar por los agujeros del seguro. Colocamos el alambre en el medio de los agujeros de los ganchos y le pondremos después el imán abajo. Le daremos un poco de impulso y finalmente veremos que empieza a girar. Este experimento funciona gracias al electromagnetismo. El flujo de campo magnético se refiere a la cantidad total de campo magnético que pasa a través de una superficie que mide en Weber. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Síntesis de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell unifican la electricidad y el magnetismo en un solo marco teórico. Describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan y se efectúan entre sí. Son fundamentales para entender el electromagnetismo. Una de estas leyes es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ley dice que la cantidad total de campo eléctrico que sale de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total dentro de esa superficie. Imagina un globo inflado con una carga eléctrica en su interior.
La cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie del globo está relacionada con la carga dentro del globo. La ley para el campo magnético. Esta ley establece que las líneas del campo magnético siempre forman bucles cerrados y no tienen comienzo ni fin, lo que implica que no existen monópolos magnéticos. Esto quiere decir imanes con un solo polo. Si tienes un imán en forma de barra, las líneas del campo magnético salen de un extremo norte y regresan al otro sur, formando un bucle. Y describe como un campo magnético cambiante puede inducir un campo eléctrico. Es el principio detrás de la generación de electricidad. Si mueves un imán dentro de una bobina de alambre, se genera una corriente eléctrica en el alambre debido a este cambio en el campo magnético. Ley de Ampère-Maxwell. Esta ley combina la idea original de Ampère sobre cómo las corrientes eléctricas crean campos magnéticos, añadiendo el concepto de que un campo eléctrico cambiante también puede crear un campo magnético. Ejemplo, un alambre por el que fluye una corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor de él. Además, si el campo eléctrico cambia en el tiempo, también generará un campo magnético. En este experimento vamos a explicar el comportamiento de las cargas eléctricas cuando interactúan con el fenómeno llamado jaula de Faraday. Necesitamos una hoja de acetato, un globo, agua, un pitillo y jabón. Inflamos el globo, después echamos en el agua jabón, revolvemos por un rato, después echamos el agua en la hoja de acetato, frotamos el globo para llenarlo de energía. Hacemos una burbuja con el pitillo. Podemos ver que la bomba de jabón se mueve en dirección en la que acercamos el globo. Hacemos una bomba dentro de la anterior y volvemos a cargar el globo de energía. Podemos ver que por mucho que movamos el globo y este haga mover la bomba exterior, la otra no se siente afectada por las cargas y no se mueve de su sitio. Esto se debe a que la bomba exterior está actuando como si fuera la jaula de Faraday.